Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Jorge González, mexicano, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987 a la fecha, nivel 2. Fundó y coordinó durante 16 años el programa Cultura en la Universidad de Colima, cofundador y participante de la Red de Investigación y Comunicación Compleja, director de estudios sobre las culturas contemporáneas desde 1985 y formó parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología desde 1994 a 2002. Entre sus publicaciones se encuentran La Cofradía de las Emociones Interminables, Miradas a las telenovelas en México, y Culturas y Ciberculturas, incursiones no lineales entre complejidad y comunicación. En el 2000 fue catedrático UNESCO en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el 2002 recibió la Thinker Professorship en la Universidad de Texas en Austin. Trabaja actualmente en proyectos de investigación y desarrollo de cibercultura desde las ecologías simbólicas de México y América Latina y coordina el Laboratorio de Comunicación Compleja en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Este es un texto que está escrito como un divertimento, está hecho precisamente para ser leído, no para ser hablado, con una forma más floja de criticar una concepción sumamente recurrente de la cultura como la difusión cultural y esas cosas. Y está tomado de un libro que se llama Culturas y Ciberculturas, que es una colección de 6 ensayos que marcan una transición entre el estudio detallado, documentado, sistemático, empírico de la cultura, esto que dije en todo el texto a nivel nacional y latinoamericano, y lo que llamamos ahora cibercultura, con arroba en la última. Y por la cibercultura, es decir, ya voy dando algunas ideas del texto, en el texto de lo que se trata, hacia dónde vamos. Entonces, todos los elementos de desarrollo de la cibercultura, como es desarrollar una cultura de información, una cultura de comunicación y una cultura de conocimiento, de abajo hacia arriba, están dados en este texto. Entonces, lo ideal es leerlo o escucharlo con la música que viene indicada ahí y pues nada más, no están prácticamente omitidas las referencias a pie de página y se trata de un texto que pretende, sobre todo, poner conciencia y movilizar a pensar y a encontrarse más. Pensar la cultura en tiempos de vacas muy flacas. Esto está dedicado a los profesionales de la esperanza. Émulos sudorientales de William Wallace. Esta es una reflexión que si comenzamos por el socorridísimo lado de las definiciones, que en el curso del tiempo se le han dado al término cultura, podríamos pasarnos varios días y gastarnos no pocas hojas en tan peregrino intento. Ese término se ha usado de formas y estilos múltiples, pero de cualquier modo que se le mire, aparece siempre ligado al poder, al saber, al querer y al ser, así como otras tantas dimensiones vinculadas a una actividad humana y social completamente elemental, la creación del sentido de la vida, el sentido del mundo, es decir, el variado y multicolor y conflictivo espacio y universo de las interpretaciones. Cultura, saber. La cultura está ligada al conocimiento, está ligada al saber, al conocer y por ello tiene un vínculo íntimo con la información. Esta configuración energética que reduce nuestro grado de incertidumbre respecto a algún evento cuando ordena, informa una transmisión de señales. La información es algo que se puede dar y sin embargo no se pierde. En esta dirección la cultura nos aparece como un cúmulo sedimentado de interpretaciones y al mismo tiempo como una capacidad para generarlas y regenerarlas que se comparte, se acumula, se transmite, se almacena, se difunde, se interpreta y se reinterpreta sin parar. Pero la información no puede generarse y transmitirse sin un soporte material, sin un vehículo que la canalice y la haga accesible a otros. La cultura tiene necesariamente una dimensión sígnica que le da su especificidad, pero simultáneamente posee otra condición que no se cierra en la pura signicidad. Por el contrario, la cultura saber está
irremediablemente constreñida por su dimensión material. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Cultura, poder. Y si en ese primer caso acusamos la virtualidad para expandirse ilimitadamente, urbi et orbi, esta última dimensión, no solo de pan vive el hombre, ciertamente, pero sin pan nomás no se vive. La liga y somete siempre a un entramado de relaciones históricas y sociales que pautan la generación, distribución y acceso de los recursos que hacen posible su existencia concreta en un lugar y en un tiempo. Por ello, la cultura tiene otro vínculo indisociable con el poder. Desde luego, la relación entre cultura y poder no implica solamente la simple posesión o el acceso a los soportes y a los productos materiales atrás mencionados, sino también a una estructura de repartición precisamente del saber y de las habilidades para aprovechar los soportes, los medios y los productos que nos sirven para que se pueda generar más saber. Se dice que el que nace pa' maceta no pasa del corredor, pero ello no es una condición natural, sino más bien posicional. Optar por ser maceta como vocación de vida depende menos de la voluntad que de la existencia objetiva de zonas eminentemente maceteras, para seguir abusando de la metáfora como una perla del argot que deleita a los hombres del poder. El ejercicio del poder genera disimetrías que han sido construidas en el curso de todas las historias, con minúsculas, y a lo largo de toda la historia, con mayúsculas. Y la cultura, ese universo convexo de representaciones e interpretaciones, no se puede entender separada de los lugares que rigurosamente delimita y consagra aquel ejercicio. ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere que le cante? Yo no quiero que me den, nomás pónganme donde hay. Cultura, querer, deseo y movimiento. A pesar de los pesares y de la energía inmensa que se pone en la forma para cristalizarla, para preservar el estado de las cosas, tal y como siempre han sido, la sociedad se mueve, vibra, resuena, cruje. Ese movimiento de sus hombres y mujeres está ligado a querencias varias, múltiples, contradictorias, a veces incompatibles y en ocasiones incompartibles entre sí. La cultura querer está en el centro generador de las interpretaciones complejas de aquello a lo que se aspira para muchos, para todos todo, para nosotros nada. O para algunos, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, de los deseos, de los valores y los objetos que se cree que es posible y dable, justo y necesario alcanzar. Es el terreno donde se perfilan, se difunden y se reinterpretan los valores, sin cuya referencia se detiene el movimiento. La vida pierde, o gana, su sentido pesimista. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Su dimensión heroica. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Su abrevadero optimista. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Consumista. Ven a compartir la chispa de la vida. Y otros múltiples sentidos. Esa otra dimensión interpretativa de lo deseable, lo importante, lo urgente, moviliza y a veces paraliza desde lugares distintos a la sociedad misma y, por supuesto, a la mismísima cultura. Los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial. Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal. La cultura como sentido de la inclusión. Ser y aprender a ser o no ser. La cultura también está en el centro de la constitución de las identidades, es decir, de las plurales definiciones incluyentes del nosotros y excluyentes para nombrar a los otros. En todos los casos, la cultura también opera como nuestro particular sentido de la inclusión, de nuestra pertenencia, afiliación o tradición a ciertas construcciones de sentido, sistemas, todos ellos de signos que se generan y aprenden en la vida social.
Dichas construcciones se elaboran en varias dimensiones. La cultura es elaboración de nuestro presente, nuestro hoy, pues con referencia a este universo de sentido, nos adaptamos a la realidad. Ella es nuestro sentido práctico que informa, organiza la experiencia cotidiana para adaptarnos a una vida en común, para volvernos un nosotros. Además de permitirnos la domesticación del presente, o nuestro presente de domesticación, la cultura tiene también una dimensión lúdica y onírica que nos permite escabullirnos, al menos por momentos, de los límites de la pesada realidad tal cual es. La cultura está preñada de esperanzas y mañanas por soñar, por conquistar, proyecto y proyección, exceso y reventón, sueño y fantasía, evasión y eversión de las crudas constricciones que nos impone la realidad real y nos permite, al soñar, al jugar, al reír, al escapar, abrir rendijas de utopías para nosotros en otros tiempos y mundos posibles. La cultura es, sin lugar a dudas, el principio de todas nuestras esperanzas. Vinculada al mundo real, claramente definido y interpretado, y a los mundos posibles, la cultura también es raíz y ligadura con todo lo que hemos venido siendo, haciendo, penando y gozando. Es por ello recuerdo selectivo de los pasos caminados, de nuestros orígenes, de nuestros muertos, de nuestros fracasos, de los espacios, los tiempos y los momentos que hicimos, a fuerza de sentido, memoriosamente nuestros. Memoria de lo que hemos sido, de lo que alguna vez pudimos ser, la cultura le da espesor al presente y amanecer al porvenir. Muchos mundos reales, infinitas memorias copresentes, variados mundos posibles, todos trenzados. La cultura jamás tiene un solo eje u origen, es siempre multifocal, mosaico compuesto de muchos nosotros sincopadamente múltiples, realidades plurales de sociedades igualmente numerosas y complejas. La cultura es un verbo que se conjuga necesariamente en plural. Demuéstreme cultura. No escupa. La cultura como sentido de la exclusión. La otra cara de la inclusión es precisamente la de la construcción social de los otros. En una dialéctica constante, hacer un sentido de pertenencia siempre va acompañado de la elaboración del sentido de lo que no somos. Un tiempo, toda la cosmovisión de la humanidad fue geocéntrica. El cosmos, con toda evidencia, giraba alrededor de nuestro planeta. Todavía hoy, en nuestro lenguaje, que preocupantemente no solo es del siglo pasado, sino de otro milenio, cargamos con reliquias de aquellos polvos. El sol y sus estrellitas salen en la bóveda celeste. La Tierra como el único centro del universo. Toda otra posibilidad quedaba excluida por mandato divino. Pero también por efectos de la distribución desnivelada de relaciones de poder, la cultura ha tenido y a veces sigue teniendo una definición etnocéntrica que privilegia solo lo europeo, lo occidental, lo blanco, como la cultura. Y así con mayúsculas. Todos los otros resultan y resaltan bárbaros, paganos, salvajes, colored, primitivos, hasta que no se asemejen a nosotros. Desde y hacia la posición anterior, quizás como deslizamientos sociocéntricos, la cultura de una clase o grupo social dominante se ha erigido como la única real y verdadera cultura, que, lo sabemos, implica una valoración despreciativa de las otras clases y grupos dominados dentro de la misma sociedad y de las otras formas inferiores, menores, atrasadas, bárbaras, primitivas, de organización social externas a ella. La puritita justificación de las aventuras colonialistas. Otra variante de la exclusión, digamos tradicional, está ligada a la gestión de las interpretaciones del género. Durante siglos y milenios, la verdad del sentido de la vida presenta tintes claramente falocéntricos. La cultura, el primer sentido de la vida pública, huele sospechosamente a varón, y con ello se nos condena a todos y a todas a una racionalidad pública anclada, para decirlo de manera apresurada, solamente en un hemisferio del cerebro, la razón y la interpretación natural, correcta, normal, justa, sensata y verdadera, descansa de modo apacible, que es una raya más para un tigre en una exclusión más. Afuera.
Afuera nada existe, solo adentro. Globalización, ciberespacio y cultura de exclusión. En tiempos recientes, estos de las vacas muy, pero muy flacas, las políticas neoliberales comienzan a diseñar el escenario del futuro globalizado y de la economía mundializable. El mundo del mañana, que hace rato empezó para millones de excluidos, será solo de los que pueden, de los insiders, de los que sepan flotar y enriquecerse dentro de las marejadas y las corrientes de las libres fuerzas del mercado. Los demás simplemente están afuera. El desdibujamiento de los estados nacionales por el florecer de las nuevas ciudades-estado acorazadas y amuralladas, con muros de piedra y passwords members only, para la mayor seguridad de sus mundializados ciudadanos, interconectadas en una red virtual de comunicaciones telemáticas autosuficientes, inteligentes y, en suma, globalizadas. Lo que antes valía, ahora ya no vale. Y el que no pueda sobrevivir, que desaparezca, que se separe, que se extinga, que se joda, con la ayuda, por supuesto, de nosotros. De esta manera, el panorama de por sí variopinto de las modalidades del ejercicio de la exclusión atrás mencionadas, adjuntamos esta novedosísima realidad. Sin ningún asomo de concertación, las universidades rechazan cientos de miles de jóvenes. Las empresas ajustan a millones de empleados. Los fraccionamientos de gente bonita levantan barricadas arquitectónicas con policía privada. Los bancos se le van a la yugular a los deudores. Pero en la perspectiva de la bella provincia mexicana, la cuestión también sin previa confabulación no es muy diferente. De repente, el camión pasajero de Comala, así nomás, un día dejó de entrar a la ciudad de Colima. Los números telefónicos cambiaron porque se colocó la fibra óptica para optimizarnos y la gente tendría que llamar por larga distancia de la misma ciudad, a la misma ciudad con la que está absolutamente integrada en lo económico, comercial, social, educativo, etc. De un día para otro, los comaltecos, ¿cuántos pueblerinos más?, se comenzaron a volver extranjeros en su propia matria. Outsiders de segunda, simplemente quedaron afuera. Son los costos y saldos del ajuste, los residuos de la gran acumulación. Todo ello proviene de una forma de organización radial concentrada en un polo nuclear de decisiones verticales, sociedad de información, nos previene Galindo, que gasta una enorme cantidad de energía y recursos para poderse mantener en su esquema de exclusión. Esto implica un nosotros muy, pero muy estrecho. Para muestra, un botoncito de 24 neomillonarios de la revista Forbes, frente a los otros 60 millones de pobres extremos, vasto, periférico e incomunicado entre sí. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's alright. La cultura desde arriba o ahí les va el sol. Así las cosas. La cultura definida por exclusión y valorada por autoaclamación de los mismos que son sus jueces y partes, solo puede ser irradiada desde el centro hasta las periferias. Los procesos y las estructuras de concentración de los recursos y los materiales para la creación y recreación de nuevos sentidos e interpretaciones del mundo y de la vida, estéticas, luminosas, formativas, salutíferas, divertidas, alimentarias, mediáticas, científicas y así diciendo, han llegado a un estado de mega concentración inimaginable. Tan solo en el sur de la Ciudad de México existe más infraestructura y equipamiento cultural que en todo el país en su conjunto. Así se cierra un círculo vicioso. Para los científicos, los artistas, los creadores que pueden ser apoyados para generar un trabajo de calidad, son aquellos que tienen un trabajo de calidad, pero para poderlo tener se requieren equipamientos de calidad que no se tienen porque no hay gente de calidad. Claro, fuera del DF y todos los DFcitos de Petatiux en que se quieran convertir las ciudades capitales del país, todo es Cuautitlán. El esquema de la altísima concentración y ejercicio radial y vertical de organización del sistema en su conjunto se reproduce de manera fractal, holográfica, en todos los cuautitlanes y sus respectivos y polvorientos cuautitlancitos. Cuando se le lleva la cultura a la gente,
no responde, se duermen, no asisten. Enorme reto y tarea a los promotores culturales y las instancias de difusión cultural que al reproducir el esquema radial y heliocéntrico frustran todo intento y minan la más férrea y buena voluntad. El sol casi sale para todos, pero no todos tienen bronceador, o casi. Aquí entra Paquita, la del barrio. 3 veces te engañé, 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. ¿Me estás oyendo, inútil? Tensión y tiempo, el sentido de todos los sentidos, en doble movimiento. Todo el panorama anterior nos muestra la cultura como un espacio simbólico en permanente edificación. En ella se negocia el sentido de la tolerancia, de las diferencias, de las desigualdades. Tolerar o no al otro, hacer o no la de la diferencia con visión de desigualdad, de raza, de clase, de género, o bien espacio de encuentro y reforzamiento mutuo de la diferencia. La diversidad, si se aprovecha, nutre. La uniformidad, si nos alcanza, empobrece. La cultura como arena conflictiva y tensional en la que diferentes posiciones se definen y redefinen de manera constante y conflictiva, los sentidos y las interpretaciones. Si bien siempre está en proceso de edificarse, también la cultura es el terreno de la confrontación de los proyectos, de los esbozos, de los borradores y ensayos, de la orientación y forma que ese intento de construcción requiere, adquiere, busca, tiende y atiende. Toda definición del sentido de las cosas es simultáneamente una redefinición que afecta a diversos intereses y posiciones. Por ello, la cultura tiene esta otra dimensión crítica, decisiva. Es el espacio donde se lucha por definir el nosotros, los otros y lo que a todos nos une o podría serlo, para poder ser, para poder seguir siendo. El terreno donde se cuecen los valores, las necesidades y las necedades, las identidades de que todos debemos, tenemos y queremos perseguir. La factoría del sentido del deber y del tener, el hervidero de las versiones encontradas de la memoria y lo memorable, de la realidad presente y del soñado futuro. Y ebulle porque no hay nada más de una sopa, nada más de una receta, nada más de un molde. Aunque es verdad que algunos moldes se fabrican siempre de manera conflictiva y con costos pagados de manera diferencial, con la etiqueta de que ellos son los únicos y verdaderos moldes para toda la vida, para todo el mundo. Entonces, la cultura se nos aparece como un doble frente. Por un lado es zona fronteriza, a veces porosa, bastante porosa, entre culturas plurales, nosotros, los otros. Es decir, con definiciones e interpretaciones diversas, contrapuestas, a veces coincidentes, de realidades, al menos en apariencia o en construcción, semejantes. Por otra parte, es una arena de lucha, un campo de batalla, un ring, un territorio de múltiples escaramuzas y enfrentamientos entre contingentes que deben su desigualdad en fuerzas y posiciones a su colocación objetiva en los lugares y los recursos de un espacio social. Toda construcción de un nosotros se pacta en una tensión móvil entre las versiones y tomas de posición contrastantes o convergentes de los incluidos. Y por supuesto, el delineamiento, sea reforzante o denigrante de los otros, se efectúa en múltiples combates, escenarios y frentes, a todo título, culturales. Cada uno de estos procesos tiene, además de su propia historicidad, una trayectoria particular que solo por la acción práctica de los hombres y las mujeres organizados puede ser dirigida, torcida, ondulada o retorcida. Una temporalidad al interior y otra más encabalgada e interpenetrada con ella, pero que viene del exterior. La cultura, tensión y movimiento, conflictos y negociaciones que resuellan y se acompasan a dos ritmos sincopados, en la reconstrucción y la creación del sentido. Los potreros están sin ganado, toditito se acabó. Ay, ya no hay palomas ni hierbas de aromas, todo terminó. Tiempos de crisis, la cultura, lo único que queda cuando ya no queda nada.
Una crisis compleja como la que vivimos en México, en el México de nuestros tiempos que atropellados corren, tiene muchas facetas. Desde luego la económica es muy evidente. Inflación, depauperización, recesión, desempleo, suicidios, quiebras, huelgas, y la gente responde sobreexplotándose, taloneándole, dobleteando o dedicándose al jugoso negocio del atraco. El desarreglo, caos, del espacio de la política, la crisis de los partidos, privatización del Estado, la violencia, el narcotráfico y la corrupción no está para menos y también ha acarreado diferentes respuestas: abstencionismo, guerrilla, multiplicación de las ONGs y de organizaciones vecinales y ciudadanas, pérdida de legitimidad que orilla una nueva e inminente reforma. El país se nos desmorona en las manos y lo que queda está pegadito con alfileres. En el ámbito de la cultura, si bien los sentidos no se consumen, sí de alguna manera se luyeron, se les adelgazó la impronta y se les abolló la aureola. Todo se hace light. La situación es muy compleja y, por decirlo menos, peligrosa. Entramos de repente a competir en las ligas mayores, sin bat, sin manoplas, sin uniforme, sin porra, sin conocer las reglas, ni la cancha, y ya vamos perdiendo. Ahora sí que de calle en las primeras entradas. Pero lo más grave no es esta situación objetiva de desventaja frente al otro equipo que inventó las reglas y el juego mismo. Lo peor es que llegamos hasta allá con un síndrome de amnesia perniciosa, con una completa desmemoria de nosotros mismos. Rápido, velozmente, nos hemos dedicado a expropiarnos y a borrar nuestra propia memoria, y vivimos la ilusión de un eterno y terrorífico para muchos presente que Guillermo Bonfil ligaba con el México imaginario, borrándole el contorno y blanqueándole los rasgos al México profundo. Un país estrecho, cada vez más excluyente, cada día con menos futuro para los más, los sin nombre, los comunes, los sin rostro televisivo. Es ahora, precisamente en el vórtice del huracán, que desde y en la cultura necesitamos volver a definir lo posible, ensanchar el espacio del presente, reconstruirnos la esperanza, recuperar progresivamente la memoria. Sí, ya lo vimos, no hay en la cultura nada que escape al conflicto y a la negociación de las interpretaciones, pero por todo eso necesitamos favorecer la discusión, estimular la creación y la imaginación, hacernos responsables del cuidado y la generación de nuestra propia información y nuestro saber. Tenemos que darnos la tarea de diseñar y ejercitar nuevas formas de organización del placer, el sueño, el juego y la discusión, aprender a suscitarnos con diferencias y a escucharnos. No nos queda de otra. Con la nariz, con la cabeza y el corazón metidos en el fondo del estercolero que hemos ayudado, a veces con vehemencia, a formar, jamás podremos hacer de la mierda putrefacta abono fertilizador. Nos viene haciendo falta, nos urge un acto profundamente amoroso de refundación del sentido de México, del proyecto de pacto social que nos permita crecer y creer. Un aplauso al corazón, ver lo que no se puede ver, exigir estrictamente lo imposible, imaginar tan solo lo inimaginable. Y sin la cultura, mis queridos colegas, con todo y las escuálidas vacas, no más, no se va a poder.